capítulos 1 al 3. El mejor de los vinos está por venir para cada persona que se arriesga al amor. Esta frase, en cuanto la oí por primera vez, por lo menos hace mínimo 2 años, fui corriendo, me la apunté y me la puse de fondo de bloqueo de pantalla en el móvil, porque me dio tanta esperanza en un momento de espera que digo, es que la tengo que ver todos los días y que es aquello que usamos todos los días, el móvil. Así que pues ahí la tengo y la sigo teniendo en el anterior móvil, porque la verdad es que es una frase que tiene tanto y es tan sencilla, pero esto tiene que ver porque cuando estaba estudiando los 3 capítulos llegó el de la boda de Caná y en el estudio indicaba, igual que en el texto bíblico, que el mejor vino fue reservado para el final. Y esto me ha hecho acordarme de esta gran frase que luego os comentaré, porque indagando me di cuenta de que esta frase proviene de una homilía que el Papa Francisco estuvo dando en una misa en Ecuador el 6 de julio de 2015. Pero luego comentaremos el capítulo de la boda de Caná. Primero de todo, estamos empezando el Evangelio según San Juan, el último de los 4 evangelios, y este evangelio es muy pero que muy especial porque ya es diferente a los otros 3. Los otros 3 son sinópticos, obviamente cada uno tiene su unicidad, aquello que le hace especial, pero son muy similares. De ahí el nombre de sinópticos, que es ver juntos. Se pueden ver, contrastar todos los pasajes de estos 3 evangelios y pues ver que son más o menos el mismo pasaje. En cambio, en Juan sí que hay algún pasaje similar, pero Juan ya se centra en contarnos quién es Jesús, de dónde viene, desde cuándo existe, quién es el Mesías. O sea, nos lo va contando muy detalladamente y él nos va preparando hacia un encuentro con Jesús. Creo que uno de los propósitos de este libro es que toda persona tenga ese encuentro con Jesús y que la persona que está leyendo vea todo aquello que le proporciona ese encuentro con Jesús. También una cosa que me encanta es que no simplemente te dice las cosas como las más bonitas y deja las cosas bonitas, sino que te dice las bonitas como las no tan bonitas y también te dice las consecuencias, que esto muchas veces en diferentes ámbitos no se suelen decir. Y aquí te lo dice completamente, sin pelos en la lengua. Bien, pues Juan sabemos que fue redactado aproximadamente a finales del siglo I en Éfeso o Antioquía y no se tiene muy claro, pero se dice que Juan fue escrito después de los otros 3 evangelios. Dice que la intención principal de este evangelio es mostrar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y el propósito de este libro es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. Es considerado el evangelio de la luz y de la vida, esa luz que brilla en las tinieblas y esa vida verdadera, y centra su mensaje en lo que Jesús dijo e hizo en Jerusalén. Cuando empezó a leer Juan ha sido una locura porque no tiene nada que ver con los comienzos de los otros 3 evangelios. Es que empieza que te puede explotar la cabeza porque empieza: en el principio existía la palabra, que esa palabra es Jesús. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Es decir, algo que me explicó mi director espiritual es que los 3 evangelios sinópticos empiezan de abajo hacia arriba y que el evangelio de Juan empieza de arriba, desde el cielo hacia abajo. O sea, la palabra que está en el cielo, Jesús, se hace carne, o sea, baja a la tierra a habitar entre nosotros, que lo dice seguidamente, dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. También remarca mucho el lleno, el tener plenitud. Dicen también que Juan dio testimonio de esa luz, que él decía que no era la luz, y reafirma que
Jesús, el Mesías, existía antes que él. Me apasiona algo de Juan y es que él, mirad que fue un profeta muy importante, fue el último profeta del Antiguo Testamento y tenía discípulos. Sin embargo, él no hablaba de él, sino él siempre apuntaba a Jesús y siempre, a pesar de que las personas se enfocaran en Juan, lo que hacía era señalar hacia Jesús, indicarle, no, yo no soy la luz, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. El Mesías, o sea, yo le estoy preparando el camino al Mesías porque el que viene detrás de mí existía antes que yo. El que viene detrás de mí es más grande que yo. Y otra de las cosas que dice el primer capítulo es, pero el mundo no la conoció. La palabra, los suyos no la recibieron, refiriéndose a Jesús. Sin embargo, los que la recibieron tienen el poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre, nacieron de Dios. Y la palabra dice que existía y que era el principio del principio. O sea, fue lo primero de lo primerísimo, Dios. O sea, cuando no había nada, Dios estaba. Por eso, Dios es eterno, porque existía incluso antes de la creación. Este capítulo continúa con el ministerio de Jesús, da paso al ministerio de Jesús, anuncio de la nueva economía, la semana inaugural, el testimonio de Juan. Y aquí es donde los sacerdotes y los levitas van a preguntarle a Juan quién es él, quién eres tú. Y Juan lo que les deja claro es que él no es el Cristo y les dice, yo soy la voz que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Esto es lo que dijo Isaías, el profeta Isaías, que es de los últimos que aparece en el Antiguo Testamento. Fue un profeta muy importante, e Isaías ya profetizó a Juan el Bautista y a Jesús, al Cristo. Los fariseos le preguntaban, ¿por qué bautizas? Y él les respondía, yo bautizo con agua, pero el elegido de Dios, refiriéndose a Jesús, bautiza con el Espíritu Santo. Juan, después de que sucediese todo esto, sí que es verdad que no lo voy comentando, pero a lo mejor de un momento hacia otro han pasado días, o a lo mejor es el día siguiente, o han pasado varios días. Un día de estos, Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que esto se dice en la Eucaristía. El Cordero, en el Antiguo Testamento, fue un símbolo de sacrificio, se sacrificaba al Cordero, y ahora, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de Dios con los hombres, ese Cordero lo reemplaza Jesús. Jesús se sacrifica por toda la humanidad para dar libertad. Y el pecado quita el pecado. ¿Por qué quita el pecado? Porque el pecado aflige a la raza humana. Entonces vemos cómo Jesús se entrega a nosotros en cada Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Los primeros discípulos de Jesús dicen que estaba Juan y que Juan apunta a Jesús también. Fijándose en que Jesús pasaba, les dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Además, Andrés fue uno de ellos, de los dos discípulos de Juan, que era el hermano de Simón Pedro. Entonces, cuando sigue a Jesús, él va primero a encontrar a su hermano y le dice que habían encontrado al Mesías. Y luego lo lleva donde estaba Jesús. Entonces, aquí se va viendo cómo se va difundiendo esa noticia de cuando tú tienes ese encuentro personal con Dios, es imposible que te puedas callar. Es que, por ejemplo, ¿por qué tengo el podcast? ¿Por qué no puedo evitar hablar de Dios en varias ocasiones? Porque no me puedo callar todo aquello que se me ha dado. Es que, por ejemplo, en mi caso, yo estaba muerta y he vuelto a la vida. O sea, entonces, ¿cómo no voy a compartir aquello que me hace feliz? O sea, sería imposible. Cuando tú tienes una buena noticia, es muy difícil callarte esa buena noticia. Entonces, esto es lo que iban haciendo los discípulos, que cuando conocían a Jesús, cuando tenían ese encuentro, iban corriendo a contarlo, a compartirlo con los demás, como cualquier buena noticia. Fijando Jesús su mirada en él, en Simón Pedro, le dijo, tú eres Simón, te llamarás Cefas, que significa piedra, que esto ya está apuntando a Pedro, que sería aquel que
sería el primer papa de la historia. Luego está Felipe, que Jesús lo encuentra y le dice, sígueme. Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, es Jesús, que es el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael tenía muchas dudas, pregunta, a lo que le dice Felipe, ven y lo verás. O sea, le está invitando a conocer a Jesús por sí mismo, no simplemente porque él está contando lo que acaba de pasar. Jesús, cuando se topa con Natanael, le dice, ahí tenéis a un israelita de verdad, no hay engaño. Y le dice, ¿de qué me conoces? Y Jesús se lo comenta. A lo que Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, Rey de Israel. Jesús le responde a esto, has de ver cosas mayores. Hemos visto 4 maneras de ir a Jesús, que es la predicación, el compartir esa noticia, el dar testimonio de lo que le acaba de suceder, el llamado, con ese sígueme a Felipe, y el encuentro personal dejando los prejuicios, porque Natanael tuvo prejuicios porque era el hijo de José, era también de Nazaret y le extrañaba que el Cristo viniese de ahí, pero dejó de lado esos prejuicios y tuvo ese encuentro personal. Capítulo 2, la boda en Caná, uno de mis capítulos favoritos en el mundo mundial, que es el segundo misterio luminoso. Y esto es lo que sucede cuando invitamos a Jesús a los eventos de nuestra vida, lo que sucedió en las bodas en Caná. Ojo, hay que decir también que el matrimonio es la imagen del amor de Dios por su pueblo, porque también hay que tener en cuenta que se habla de Dios como el esposo y de Israel o de su iglesia como la esposa. Además, también en muchas charlas que he ido sobre el matrimonio y que es un tema que adoro con toda mi alma, informarme, formarme, saber, pues me encanta cuando dicen que el matrimonio es el reflejo del amor de Dios. O sea, es lo que se debería de ver en todos los matrimonios, el reflejo del amor de Dios. Lo que sucede aquí es que van a una boda, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaban la madre de Jesús, María, Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, llega un punto en que María va a Jesús y le dice, no tienen vino. O sea, aquí está pidiendo ayuda a Jesús. Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O literalmente, como estaba traducido, es, ¿qué a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, María le dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Es decir, María está intercediendo por Jesús y les está diciendo a los sirvientes que hagan tal cual lo que Él, o sea, que obedezcan, hacer la voluntad. Ojo ahí. Y luego, pues habían 6 tinajas de piedra. Jesús les dice que llenen esas tinajas de agua y que se las lleven al maestresala, que el maestresala era aquel que se encargaba de comprobar que todo lo que es la comida, la bebida, estuviese bien. Decía la definición que se ocupaba de la distribución de la comida y de probarla para prevenir envenenamientos. Entonces, el maestresala llama al novio y le dice que, en general, el mejor vino se sirve primero, porque así cuando ya van todos borrachos, no pone borracho, pero como si lo pusiese, no se dan cuenta al final, entonces sacan el peor. Sin embargo, le dice, tú en cambio has reservado el vino bueno hasta ahora, que el vino lo que hace es mostrar alegría y gozo de su nueva obra, de la nueva obra de Dios. Y aquí es donde comienzan los signos que realizó Jesús, signos, milagros, y así se manifestó su gloria y dice que sus discípulos creyeron en él. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta aquí, y es que el agua está simbolizada como la relación con Dios en el antiguo pacto. Sin embargo, el vino, aquí lo que simboliza es la relación con Dios en el nuevo pacto. Así que comentaros que en ese versículo 10 donde se dice que se ha reservado ese vino bueno hasta ahora, el principio que quiere transmitir es que para el pueblo de Dios lo mejor está por llegar. Y antes de continuar con la purificación del templo, me encantaría compartir con vosotros un trocito de la homilía del Papa en esta frase de el mejor de los vinos está por venir para cada persona que se arriesga al amor. Decía el Papa Francisco, pero hay un detalle, no es menor en el dato final, gustaron el mejor de los vinos. Y esa es la buena noticia,
el mejor de los vinos está por ser tomado. Lo más lindo, lo más profundo y lo más bello para la familia está por venir, porque aquí estaba hablando en esta homilía de la familia. Y sigue, el mejor de los vinos está en la esperanza, está por venir para cada persona que se arriesga al amor. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Y el mejor de los vinos está por venir, aunque todas las variables y estadísticas digan lo contrario. El mejor vino está por venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo. Murmúrenlo hasta creérselo, el mejor vino está por venir. Murmúrenselo cada uno en su corazón, el mejor vino está por venir. Y susúrrenselo a los desesperados o a los desenamorados. Me encanta esta parte, mirad. Tened paciencia, tened esperanza, haced como María, rezad, actuad, abre tu corazón, porque el mejor de los vinos va a venir. Dios siempre se acerca a las periferias de los que se han quedado sin vino, los que solo tienen para beber desalientos. Jesús siente debilidad por derrochar el mejor de los vinos con aquellos a los que por una u otra razón ya sienten que se les han roto todas las tinajas. Como María nos invita, hagamos lo que el Señor nos diga, hagan lo que Él les diga. Y agradezcamos que en nuestro tiempo y nuestra hora, el vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar el gozo de ser la familia, el gozo de vivir en familia. ¡Wow! Es que la parte de tener paciencia, esperanza, rezad, actuad, abrid el corazón, me parece tan, pero que tan bonita. Y bueno, continuamos con la primera Pascua, la purificación del templo, donde vemos cómo en el templo nos está usando para la finalidad con la que fue creado, que era para tener ese encuentro con Dios, para poder adorar. Y pues Jesús se enfada, hace un látigo con cuerdas para mostrar autoridad y les dice, quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado, porque era en lo que se estaba convirtiendo, ya no parecía un templo, sino parecía un mercado que se oían gritos comerciales, estaban engañando a personas, timándolas, corrupción, de todo. Y Jesús lo que hace es venir a decir la verdad y a denunciar todas estas injusticias que se estaban cometiendo en el templo. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará, que esto es del Salmo 69, versículo 10. Hay dos cosas que se ha visto en la boda de Caná y en la purificación del templo, y es el obrar de Jesús en las personas, que primero, como el agua se convierte en vino, viene la conversión. Y segundo, la purificación. Primero, la conversión, segundo, purificación. Los judíos, después de hacer esto, le dicen que haga un signo que justifique que él podía obrar así. Y les dijo, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y ellos se quedan como, vamos a ver, si nos ha costado 46 años que se construya, ¿cómo lo vas a levantar en 3 días? Sin embargo, Jesús no estaba hablando del templo al que ellos se pensaban, estaba hablando de su cuerpo. En el versículo 22 nos adelanta un poquito a lo que iba a suceder, y es que cuando fue levantado entre los muertos, refiriéndose a Jesús, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Muchos creyeron al ver sus signos, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues Él conocía lo que hay en el ser humano. Dios conoce lo que hay en nuestro interior. No podemos engañar a Dios como podemos engañar a las personas. Él sabe lo que pensamos, lo que llevamos por dentro. Por último, en el capítulo número 3, es la entrevista con Nicodemo, que Nicodemo era un fariseo, era un magistrado judío, seguramente tenía una alta posición, y dice que fue de noche a ver a Jesús, donde estaba él. Y Jesús le empieza a explicar cosas un poco complejas de entender. Por ejemplo, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dice, pero Señor, sí, con la edad que tengo, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? No comprendía lo que le quería decir. Entonces le dice, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Aquí, por ejemplo, cómo lo vería yo, cómo lo sentí la primera vez que lo leí, es yo antes de conocer a Jesús, obviamente, pues tú naces de carne, lo que decía aquí,
pero de espíritu, eso ya es otra cosa muy diferente. Entonces, por ejemplo, para mí, lo que es nacer de espíritu, yo siempre digo, está mi yo antes de Cristo y mi yo después de Cristo. Y con mis amigos lo hablo así, ¿no? Digo, wow, pues en mi época antes de Cristo o en mi época después de Cristo, después de que apareciese en mi vida. Y nacer del espíritu, yo, por ejemplo, lo noto como hace 4 años, que fue cuando tuve ese contacto con Dios. Y es lo que también decía aquí. Primero tuve mi conversión y luego vino la purificación. O sea, cuando me convertí, no me hice aquí, que ya iba a misa, ni que va. O sea, tuve un proceso donde poco a poco, poquito a poco, me fui enterando de cómo llevar una vida acorde con aquello que creo, cómo ser, pues, un poquito más cómo agradar a Dios y cómo también demostrarle ese agradecimiento a aquello que Él ha hecho por mí y que sigue haciendo. El versículo 8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son las cosas nacidas en espíritu, que sabes que están, pero hay veces que no sabes de dónde provienen. No comprendes, pero ves sus efectos. Es como pensar en Dios, ¿no? Es como el viento, es como sabes que está ahí, pero no sabes de dónde viene. Vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Aquí Jesús le estaba comentando lo que estaba sucediendo, y es que habían personas que aceptaban y otras que rechazaban el testimonio de Jesús y no creían en él. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de las cosas del cielo? Y dice que Él ha venido para que todo el que crea tenga en Él vida eterna. Y viene uno de los versículos más, pero que más famosos, y me acuerdo que un amigo mío me dijo, mira lo que hay aquí, y estaba justamente de camino a la universidad y yo nunca lo vi porque, claro, yo no iba en coche, pero los que venían en coche tienen como una pancarta gigante y está este versículo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es que lo voy a volver a leer porque dice tantas cosas. Vamos frase por frase. Porque tanto amó Dios al mundo, o sea, Dios ama al mundo, tanto, o sea, no te dice ni poco, ni mucho, ni se calla en cuanto nos ama. Él dice tanto al mundo, a todo el mundo, que entregó, o sea, a raíz de su amor, entrega a su único hijo. Fijaos, eso imaginaos un padre que por amor al mundo entrega su único hijo para que todo el que crea en Él no perezca. O sea, para que todo el que crea en Él no perezca. O sea, está diciendo, para que seamos libres, sino que tenga vida eterna, y vida eterna, vida plena, vida en abundancia. Dios ha enviado a su Hijo para que el mundo se salve por Él. Ojo el versículo 19. El juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A mí me hizo dañito al corazón. El que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Ministerio de Jesús en Judea, último testimonio de Juan. Estaban discutiendo sobre la purificación y el bautizo, y Juan, con respecto a esto, les dice, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Es decir, él también lo que hace es reconocer que todo lo que él tenía era regalo de Dios. Seguía Juan, esta es mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo disminuya. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida. Se ve aquí diferentes deberes, que en el estudio les llamaba deberes prominentes, que es el deber del pecador, salvador, soberano y el siervo. El pecador debe nacer de nuevo, el salvador debe ser levantado, el soberano debe crecer, que este es Jesús, y el siervo, en este caso el ejemplo era Juan el Bautista, debe disminuir. ¡Wow!
Son tantas cosas estos 3 primeros capítulos y todas tan, pero que tan bonitas. Hay una barbaridad y la verdad es que no puedo creer que esté aquí en este punto del Evangelio, en el Evangelio de Juan, que me hacía mucha ilusión empezarlo porque nunca había profundizado en el Evangelio de Juan, pero ojalá que por lo menos entendáis un poquito de lo que explico porque es un poco complejo. A ver, en realidad toda la Biblia es un poco compleja, pero algo que me ayuda mucho es no te centres en lo que no entiendes, sino en lo que entiendes. Entonces esto me encanta. Y antes de terminar, quería acabaros compartiendo con vosotros el otro día. Estuve en Sevilla y estuve en una iglesia y hay una serie de informaciones, abajo tiene como una cripta y hay cartelitos y hablaba del agua en el cristianismo y me vino de lujo porque digo, justamente está hablando de las bodas de Caná. Así que dice, la buena noticia de Cristo contiene gran cantidad de referencias al agua. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús la empleó como signo. El primero de los milagros es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, hecho que remite directamente a la redención. El ritual cristiano ha conservado multitud de momentos en el que el agua se hace presente como elemento protagonista, desde el lavatorio de los pies en la conmemoración de la última cena a los diferentes momentos de purificación de las manos del sacerdote, antes, durante y después de la Eucaristía. El agua es principio y fin en la vida del cristiano, puesto que se le recibe con el signo bautismal y se le despide con un recordatorio de esta pertenencia rociando con agua bendita a los difuntos. Con esto solo quería volveros a recordar esta frase tan bonita y que tanto me ayuda y tan verdadera. El mejor de los vinos está por venir para cada persona que se arriesga al amor. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.